Venimos de unas elecciones recientes en un país vecino, pero también se aproximan unas elecciones en Norteamérica. Y lo que podemos observar en algunas personas en el ámbito político es que como que algunos de ellos o muchos de ellos o casi todos de ellos consideran que no tienen sustituto. Es decir, como que nadie los puede reemplazar, como que nadie haría las cosas igual que ellos. Y no solamente a nivel político encontramos esta característica, está a nivel deportivo, en las diferentes instituciones, en las diferentes empresas, etcétera. Bueno, creo que en todas las esferas encontramos personas que consideran o se consideran sin sustituto, es decir, sin reemplazo. Y el gran interrogante es ya traído al ámbito cristiano. En el área cristiana, ¿creen ustedes que también se presenta este fenómeno? Y mucho. Miren, incluso a nivel de los pastores se ve mucho esta característica. Pastores que pensamos que de pronto no tenemos quien nos reemplace, que haya un sustituto que haga las cosas como las hacemos nosotros. Pero de ahí empieza la cadena también en los líderes de ministerios, que de pronto consideran que no hay nadie que los pueda reemplazar. Pero hermanos, tampoco se escapan ustedes, hermanitos, porque creo que muchos de la base, como suele llamarse, los miembros de la iglesia consideran de pronto que nadie ora como él ora, que nadie tiene un testimonio como él lo tiene o ella, y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que considerar, hermanos, es que la obra del Señor no se paraliza porque alguno de nosotros se considere que no tiene sustituto, o porque alguno de esas personas, por ejemplo, se retire de la iglesia o no quiera participar de la obra del Señor. La obra del Señor sigue, continúa. Y si alguno de alguna manera hace vana la sangre derramada por Cristo en la cruz, y alguno se preguntará: ¿yo cómo hago vana la sangre de Cristo en la cruz? De muchas maneras, como vamos a ver en el mensaje de hoy. Veamos entonces qué tiene el Señor para su iglesia, qué tiene el Señor para nosotros hoy a través de la palabra. Los invito, hermanos, para que abran sus Biblias en el libro de los Hechos y nos vamos a ubicar en el capítulo 1 de Hechos, y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Versículo 21. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan
hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Padre, te alabamos, te damos honra, te damos todo el honor en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Padre, gracias por la bendición que nos das en este lindo día, Señor. Nos permites estar aquí en tu casa de oración. Gracias por la enseñanza que tienes preparada para hoy, Señor. Permite que podamos profundizar, reflexionar en ella, que la podamos recibir con toda disposición. Y eso solo lo lograremos, Señor, si tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, ministrando, Señor, tocando corazones, mentes y voluntades, Señor. Así que te pedimos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús, que seas tú en medio de nosotros por medio del Espíritu Santo, Señor. Te damos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. En un tema como el de hoy, hermanos, el Señor nos hace o nos entrega, nos da un interrogante. Nos invita a la siguiente reflexión: ¿serás tú un candidato para la obra misionera del Salvador Jesucristo? ¿Serás tú un candidato para la obra misionera? Y ligada a este planteamiento, a este interrogante, podríamos también preguntarnos: ¿cada uno de nosotros reúnes los requisitos para ser un candidato? ¿O más bien quisieras pertenecer a la obra misionera del Señor? Cuando hablamos de obra misionera, hermanos, no es salir a otro país, no es entrarnos a lugares distantes. La obra misionera es compartir el Evangelio. Y tenemos una familia cercana, tenemos unos amigos, tenemos unos vecinos, conocemos muchas personas. Esa es la obra misionera para cada uno de nosotros. Entonces el gran interrogante es, bueno, reúne los requisitos y quieres pertenecer y trabajar en la obra misionera del Señor. Antes de adentrarnos aquí en el tema, o más bien creo que hace parte más bien ya de empezar a desarrollar el tema, vamos como siempre al contexto anterior. Si vamos viene el Señor ahí iniciando a través de Lucas, el libro de los Hechos, y miren lo que encontramos en el versículo 8. Y el Señor les dice: y recibirán, pero recibiréis poder, les dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ojo, pero continúa y no para. Y recibiréis poder cuando venga sobre ustedes, ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Ojo, y miren lo que está ligado ahí con ese I. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Como quien dice, bueno, yo les voy a dar el poder, o van a tener el poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero eso es para algo. ¿Y qué es ese algo? Evangelizar, compartir el Evangelio. Entonces una de las primeras preguntas es: si tú no compartes el Evangelio,
el gran interrogante es: ¿tú no tienes el Espíritu Santo? Porque en ese momento para ellos no habían recibido el Espíritu Santo. Pero si tú te dices ser cristiano, ¿quién mora en ti entonces? El Espíritu Santo. ¿O no tienes esa claridad? Contéstenme, hermanitos. ¿Tienes la claridad de que el Espíritu Santo mora en ti? Ok. Y entonces, tienen el poder. Y el Señor dice: y me serán testigos, es decir, van a evangelizar, van a compartir el evangelio. Y más adelante, entonces dice, cuando nos narra aquí la ascensión de Jesús, el Señor Jesús resucita, se le presenta por muchos días, 40 días a los apóstoles. La pregunta es: ¿por qué se les tuvo que presentar Jesús resucitado a los apóstoles? 40 días. ¿Creen ustedes que los apóstoles estaban tan seguros que Jesús iba a resucitar cuando Él muchas veces se lo había dicho? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Ya, confirmarles por 40 días. Y después de que ellos tuvieran la confirmación, entonces ahí sí les dio ¿qué? Lo que les prometió, lo que les dijo, la promesa del versículo 8. ¿Recibirán qué? Ok, entonces miren esto. Entonces cuando se da la ascensión de Jesús, dice la palabra ahí, unos versículos más adelante, que entonces se salieron dos varones con vestiduras blancas y les dice a los apóstoles: ¿por qué están mirando al cielo? Les dice: ¿por qué están mirando al cielo? Y les afirma algo maravilloso, mis hermanos, y les dice: así vendrá como lo han visto ir. ¿De quién están hablando? De Jesús. Y entonces, ¿así qué? Vendrá. Entonces, en la misma manera que subió, así mismo va a bajar, pero ¿en qué? En gloria. Ya no a un ministerio terrenal, sino que va a venir en gloria por su iglesia. Y eso es una maravilla, ¿o no, iglesia? Aquí hay dos conceptos básicos para nosotros los cristianos, mis hermanos. ¡Qué maravilla! Pero lo que tenemos que recordar es que una parte importante de las instrucciones que Jesús le dio a los apóstoles era que oraran. Esa fue una instrucción, pero importante y repetitiva, de Jesús hacia los apóstoles: la importancia y la necesidad de perseverar en la oración. Y dice la palabra entonces que mientras ellos esperaban que llegara el Espíritu Santo, porque era esa promesa que acabamos de ver, debían de quedarse juntos entonces en Jerusalén y dedicarse ¿a qué? A orar. Es básicamente lo que estamos viendo acá. El Señor ya les había revelado la importancia de la oración y de recibir por medio de ella al Espíritu Santo para todo aquel que lo pida. Ahí en Lucas capítulo 19, después del versículo 9, encontramos ahí. Entonces, el poder que iban a recibir era un requisito para el establecimiento del reino. Es decir, sin el poder del Espíritu Santo no había nada que hacer, porque entonces no era con las fuerzas de las personas, sino con el poder del Espíritu Santo. Pero una cosa para tener bien en cuenta: Jesús no les dijo a ellos: vea, salgan corriendo a predicar el evangelio. Jesús no les dijo a los apóstoles eso: salgan rápido y prediquen y compartan el evangelio por todas partes. Primero tenían que esperar ¿qué? El poder del Espíritu Santo. Tenían que esperarlo. Y Él les dice: esperen en Jerusalén y recibirán poder. ¿Para qué? Para poder realizar el ministerio, para poder desarrollar la obra misionera de Jesús. Pero también para algo, para que reconocieran la dependencia y lo pidieran, para que reconocieran la dependencia y la necesidad del Espíritu Santo. Y cuando reconocieran la necesidad y la dependencia del Espíritu Santo, entonces la pidieran al soberano creador. Aunque nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo, porque todos ahorita dijeron: ¿quiénes tienen el Espíritu Santo?
Y nosotros contamos con la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros desde el momento en que recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero tenemos que reconocer entonces la necesidad de Él y someternos al control del Espíritu Santo. ¿Qué tanto reconocemos, hermanos, que el Espíritu Santo mora en mí? Pregúntate eso. Porque a veces en la vida cristiana esto se va volviendo como una frase de cajón. Sí, el Espíritu Santo mora en mí, pero lo sientes, lo reconoces y le reconoces además la dependencia del Espíritu Santo. Dependes del Espíritu Santo para todo lo que vas a hacer, para tu vida. Miren que a veces este caminar, este desarrollo de la vida cristiana nos lleva a hacer unas reflexiones profundas donde queda como por ahí en el aire si realmente somos cristianos. Porque entonces estamos tomando una serie de conceptos, de verdades de la palabra de Dios, pero que no los sentimos en nuestro corazón. Por eso esa pregunta de si tú reconoces que el Espíritu Santo mora en ti es válida. Ahora contesta. Y si dependes del Espíritu Santo para todo. Entonces mientras oraban, dice la palabra ahí, acerca del plan de Dios en todo ese futuro ministerio, Pedro entonces propuso que se nombrara un sustituto para que tomara el lugar de ¿quién? De Judas. O sea que ya no eran 12 sino ¿cuántos? 11. Entonces Pedro, mientras oraban, les dice: hombre, vamos a nombrar un sustituto para que ocupe entonces el lugar que dejó Judas. Dice la palabra que el sustituto entonces, Matías, que más adelante nos lo dice, se debió entonces a la pérdida de uno de los 12. Y esa existencia de la unidad apostólica demostraría de alguna manera que el programa de Dios no había sido trastornado por la traición de uno de los 12. ¿Creen ustedes, iglesia, cuando uno ve un evento como este, que el programa de Dios se va a trastornar por la traición de uno? ¿Creen ustedes que el programa de Dios se va a trastornar por la traición de varios, de muchos? No, el plan de Dios, el programa de Dios no se va a trastornar ni por uno ni por muchos. Va a seguir adelante, así hayan muchos traidores como Judas. Entonces, de pronto eso suena duro y muchos de ustedes estarán en su interior diciendo: yo no soy ningún traidor. Yo no soy ninguna traidora. Y de muchas maneras se puede estar traicionando al Señor y Salvador Jesucristo. De tantas maneras. No solamente por 30 monedas de plata. Pregúntate si realmente eres fiel a nuestro Señor y Salvador. Yo digo que una manera de estar traicionando al Señor puede ser estando quieto, manicruzado, sin compartir la palabra, sin compartir el Evangelio. ¿Qué nos mandó el Señor? No nos mandó, ¿qué acabamos de leer? Y lo decimos: y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Y ya lo recibimos, pero lo recibimos para ser testigos. Y estamos quietos, no le hablamos a nadie. Ahora, si de pronto es temor y uno es que no sé hablarle, pues entonces invite acá y acá le presentamos el Evangelio. Abre tu casa con las reuniones que estamos haciendo lunes y jueves y presentamos el Evangelio por ti, pero invita. Esa quietud es una especie de traición. Es una especie de infidelidad al Señor. Con un mal testimonio, por ejemplo. Es una forma de estar traicionando al Señor también. Esa indiferencia que manejamos
en tantas ocasiones en la vida cristiana. Aquí en la misma iglesia se nota muchos hermanitos con una indiferencia total. Es una realidad. Y por la enumeración, cuando uno va a la carta de Pablo a los Corintios, ahí en la primera carta, por la enumeración que Pablo hace de las apariciones de Jesús después de la resurrección, sabemos que fue visto en una ocasión por más de 500 personas al mismo tiempo. Y en Jerusalén, sin embargo, en ese momento que nos cuenta aquí la porción de la palabra, ¿cuántos habían? 120. Mire que para que vamos entendiendo bien la porción. Ahí habían 120 personas. Y dice la palabra que en aquellos días, ¿cuáles días? En aquellos días entonces se refiere a ¿cuál periodo? ¿Ah? Sí, después de la resurrección. Y básicamente después de ¿cuál evento? Ojo, ubiquémonos aquí en el contexto que yo lo leí. ¿Qué había pasado inmediatamente anterior? No lo habían recibido, fue una promesa. Y recibirán poder. Ojo, ahí es promesa. ¿Qué pasó más adelantico? Una línea, miren, este ejercicio, inclusive con los varones, lo hago mucho para que vamos reflexionando acerca de la palabra y podamos tener un entendimiento de la misma. ¿Qué pasó antesito? Unos versículos adelante que yo lo leí. ¿Qué pasó cuando aparecieron dos varones con vestiduras blancas y les dijo que están mirando para el cielo? ¿Qué pasó? La ascensión. Inmediatamente después de eso se está dando este evento. ¿Y qué estaban esperando? Ahí sí. ¿Qué estaban esperando? El Espíritu Santo. Ahí sí nos ubicamos, ¿cierto? Que este evento se está dando entre la ascensión de Jesús y la venida del Espíritu Santo. Ahí estamos muy bien. Dense un aplauso, hermanos. Qué bien. Excelente. Ahí se refiere esta palabra aquí cuando dicen aquellos días. Ya estamos bien ubicaditos. Entonces, los creyentes de aquel momento se reúnen para orar, o no se reúnen solamente para orar, sino para pensar en la situación de la vacante que había dejado Judas. 120 creyentes, dice la palabra, que estaban reunidos. Cuando tenemos que recordar detallitos, ¿quién era el personaje, digamos, más representativo en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos, en los apóstoles? Pedro. Y luego, Pablo. Es algo simplemente como una información general. Pero vamos a hablar del reemplazado o del sustituido. Y Pedro entonces empieza diciendo que era necesario que las escrituras se cumpliesen. Miren que Pedro ni siquiera está diciendo, vea, es una idea que yo tengo. Básicamente lo que está diciendo es necesario que se cumplan las escrituras. Y afirma entonces que el Espíritu Santo se comunica con nosotros, dice Pedro, a través de la boca de David, al escribir, el escritor de numerosos salmos. Dice ahí, podemos ver ahí en el versículo 16. Entonces miren que Pedro relaciona la palabra escrita con el Espíritu Santo. Ahí lo ve uno clarito, hay una relación directa. Y podemos ver ahí que Pedro lo que está retomando o recordando es el Salmo 69, versículo 25, y al final está recordando el Salmo 109, versículo 8. Entonces Pedro está apuntando a Judas. Y miren lo que dice, de acuerdo a la palabra, quien fue el guía de los que detuvieron a Jesús. Él fue el que llevó los que tomaron preso a Jesús. Judas fue el guía. Y apunta a que Judas, quien con toda intención fue el que traicionó a Jesús. Dice, era contado entre nosotros, ahí en el versículo 16 final y versículo 17, era contado entre nosotros y tenía parte en el ministerio. Mire cómo lo describe.
tal cual era. Y Pedro hace notar que Judas entonces perteneció al círculo de los 12 discípulos durante el ministerio terrenal de Jesús. Lo está aclarando, lo está confirmando. Y Pedro da una explicación acerca de la forma en que murió Judas. Da una explicación relacionada con la muerte de Judas. Lo pueden mirar ahí en el versículo. Este es el versículo 18. Sí. Desde el 17 empieza a hablar ahí, 18, 17, 18 y 19. Y da una explicación acerca de la forma en que murió Judas. Provee lo que podríamos decir una información complementaria a la que nos da Mateo acerca de la muerte de Judas. Mateo en el capítulo 27, a partir del versículo 3, nos narra también la muerte de Judas. O sea que ustedes en su casita pueden leer la descripción que da Pedro aquí, pero lean la descripción que da Mateo en el capítulo 27. Ahora, uno encuentra ahí que unos dicen unos detalles, dan unos detalles y el otro da otros detalles. No se están contradiciendo. Lo que debemos tener en cuenta es a qué público le escribe cada uno, ¿sí? Mateo le escribía a un público ¿de qué? ¿A qué tipo de público le escribía Mateo? A ver si la tienen clara. ¿A quién? A los judíos. Mateo le escribía a los judíos y Lucas le escribía a los no judíos, a los gentiles convertidos, ¿correcto? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, y en ningún momento hay contradicción, sino que más bien se complementan. Esto es como dos periodistas cuando ven un evento y el uno le escribe, digamos, a un público, el otro a otro, y narran de pronto desde diferentes ópticas el mismo evento. Eso es lo que está pasando aquí con Lucas y con Mateo. Dice la palabra que en la descripción que da Pedro de la muerte de Judas, que cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo murió Judas? ¿No recuerdan? ¿Qué dice? Vamos a, si van a Mateo, capítulo 27, versículo 5, ahí encuentran. ¿Qué hizo Judas? ¿Cómo se mató? Se ahorcó. Entonces uno dice, pero ¿cómo dice Pedro que cayó de cabezas? ¿Sí? Se partió y se derramó. Pudo haber sido que de pronto la cuerda se rompió y de alguna manera cayó, o alguien se la cortó. Bueno, de todas maneras pasó esa parte, ¿cierto? Eso es lo que hay que entender. Entonces, Pedro toma uno de los versículos del Salmo 69, como les dije, y lo aplica a Judas. Y toma también la parte del Salmo 109, versículo 8, donde también contiene una maldición que Pedro aplica igualmente a Judas. ¿Sí? Donde dice que tome otro su oficio. Realmente ahí está hablando de buscar un ¿qué? Un reemplazo, un sustituto, pero lo dice la palabra. Si ustedes van al Salmo 109, versículo 8, tal cual. O sea que Pedro no estaba con sus propias palabras. Pedro estaba, ¿qué? Sí, estaba haciendo alusión al Salmo, a lo que decía el salmista David. Entonces, el oficio apostólico mismo no es afectado por la muerte de Judas, ya que es dado el oficio apostólico es dado a otra persona, y eso es lo que estaban buscando, el sustituto. Y con esta cita Pedro indica que el círculo de los 12 apóstoles debe ser restaurado, ¿cierto? Para que no queden 11, sino completar los 12 que inicialmente había escogido el Señor. Entonces el sucesor de Judas debe llenar el oficio apostólico, y como persona, entonces, ¿creen ustedes que debe ser una persona igual a Judas o de características diferentes? ¿Qué piensan ustedes?
¿Qué pensarían donde ustedes estuvieran en esa reunión y vamos a buscar el sustituto de Judas y entonces que tenga las mismas características de Judas, ¿cierto? No. El sustituto entonces debería tener unas características completamente diferentes a las características de Judas. Bueno, ¿y cuáles eran las características de Judas? Pues, como para que pensemos en ese sustituto, en esa otra persona. Judas tenía la codicia en la mente, era un tipo codicioso. Dice, él fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar? Y se los entrego. Era codicioso. Él fue el de la iniciativa, los sacerdotes no, sino que él fue y les dijo, bueno, hey, ¿qué me van a dar pues? Y se los entrego. ¿Sí? Tenía la codicia, era un tipo hipócrita. Cuando va esta mujer con el perfume ¿sí? Y lo derrama al Señor, ¿qué dice este hombre? Por Dios, pero ¿por qué no se vendió? ¿Por qué lo hubiéramos vendido por 300,000 pesitos? Pues bueno, digo aquí algo, pero por 300 denarios y se los hubiéramos dado a los pobres. ¿Creen ustedes que era la intención de Judas? ¿Ah? Como era el tesorero, hubiera recibido los 300 y cuántos se hubiera mandado. Es que, mire, hipócrita, descodicioso, hipócrita, era traidor, tenía la traición, era deshonesto. Dar a los pobres, cuando lo que estaba pensando era dárselo a él mismo. Y lo otro para pensar, una característica de Judas, ¿creen ustedes que Judas realmente se arrepintió? Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Si hubiera tenido arrepentimiento, creo que el cambio hubiera sido otro, no se hubiera quitado la vida, pienso yo. Porque si yo tengo un verdadero arrepentimiento, entonces claro, pude haberme equivocado, pude haber cometido el pecado que fuera, pero el Señor siempre perdona, ¿sí? Cuando invocamos, cuando pedimos perdón. ¿Recuerdan el Salmo 32? ¿Se acuerdan cuando el salmista dice que mientras callaba, qué le pasaba con los huesos? Se envejecían. Pero cuando él soltó y confesó el pecado, ¿qué recibió inmediatamente? El perdón. Ese salmo es hermoso para recordarlo siempre. Entonces realmente uno podría ver aquí en Judas es un remordimiento de lo que había hecho. Miren las características, pero ojo, el sustituto debería tener entonces características completamente diferentes. Ahora veamos los requisitos para que debería reunir esa persona que iba a reemplazar a Judas. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuáles eran los requisitos que estaban colocando los apóstoles para poder elegir al sustituto? Y Pedro los define brevemente y espera que un candidato lo reúna, que el candidato elegido lo reúna para llenar entonces la vacante dejada por nuestro amigo Judas. Miren que empieza ahí en el versículo 22 diciendo, es necesario entonces que uno de los hombres, y empieza el discurso. Es necesario entonces que uno de los hombres que han estado juntos con nosotros, en este recorrido todo el tiempo, cuando Jesús entraba y cuando Jesús salía entre nosotros y Jesús enseñaba y Jesús los conducía, ahí estaba dando. ¿Y por qué era necesario eso? Porque ellos en ese recorrido, entonces, mientras Jesús entraba, enseñaba y salía, ellos observaban, ellos aprendían, ellos se estaban preparando. Entonces miren que si es ahí congruente el primer requisito para el sustituto. Y como Jesús escogió a estos 12, así los 11 apóstoles tuvieron que elegir entonces a una persona adicional para restaurar el círculo apostólico. También hay que tener claro, iglesia, que durante el ministerio terrenal de Jesús tuvo más discípulos que los 12, no tuvo solamente los 12, ¿sí? Una vez comisionó, de acuerdo a la palabra, ¿a cuántos? A 72, ¿sí?
o 70, como dicen, para una misión, digamos, como similar o comparable a la misión de los 12 apóstoles. Y continúa Pedro hablando de los requisitos y dice: comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que nosotros fue recibido o vieron o experimentaron que fue recibido arriba. Entonces hay aquí una clara referencia a los comienzos del ministerio terrenal de Jesús y del ministerio evangélico apostólico como tal. Entonces el ministerio apostólico presenta el bautismo de Juan como el comienzo del ministerio de Jesús. Eso es lo que pueden observar aquí. Y ese ministerio entonces se prolongó, ¿creen ustedes, hasta cuándo? El ministerio de Jesús. Lo que vemos aquí es que los apóstoles lo toman desde el bautismo de Jesús, ¿cierto? ¿Hasta cuándo creen ustedes? Hasta la ascensión. Muy bien. Ahí es donde podemos considerar el ministerio de Jesús. Entonces, resumiendo, las cualidades para el apostolado, o que debía reunir el que iba a ser el sustituto de Judas, ¿cuáles serían? Para resumir, número 1, el candidato entonces debería haber sido enseñado por Jesús desde el bautismo, ¿hasta cuándo? Hasta la ascensión, número 1. Y número 2, también debía haber sido testigo de la resurrección. Ojo, mire, esos serían los 2 requisitos, mis hermanos. Ahora, si nosotros fuéramos bien estrictos, o estrictamente hablando, ¿cuántos discípulos estuvieron presentes cuando Jesús resucitó? Siendo estrictos. Ninguno, estoy hablando de los apóstoles. Ninguno, si somos pues estrictamente o estrictos en esa consideración. Pero Jesús se presentó a ellos después de resucitado y a muchas otras personas. Y así fue entonces la evidencia física de la resurrección que estaban pidiendo aquí como el segundo requisito, ¿correcto? Para tenerlo bien en cuenta. Entonces los apóstoles habían visto al Cristo resucitado. Ahora ellos van a contar al mundo este acontecimiento maravilloso. Y creo que la doctrina, iglesia, de la doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental en la predicación. La doctrina de la resurrección de Cristo es fundamental cuando compartimos el Evangelio, tanto para Pedro en ese momento, más adelante para Pablo y hoy para ¿quiénes? Para nosotros. Hermanos, siempre liguen a la muerte de Cristo en la cruz. Siempre liguen ¿qué? ¿Qué acabo de decir? La resurrección es fundamental. Por eso hemos dicho, la mitad del evangelio es ¿cuál? Y la otra mitad es ¿cuál? Eso es, no se nos puede olvidar. Siempre es fundamental ligar a la muerte de Jesús su resurrección. Es fundamental, hermanos. Y miren que lo era fundamental para Pedro. Aquí lo podemos ver. Más adelante en Hechos podemos ver que era fundamental para Pablo, pero hoy es fundamental para todos nosotros. Hermanos, lo debemos tener completamente claro. Y viene entonces la elección ahí a partir del versículo 23. Y entonces dice la palabra que señalaron ¿a cuántos? A 2. Originalmente Jesús había nombrado a 12. Ahora es necesario elegir a uno de 2 candidatos. Por lo tanto, ¿qué era lo que estaban haciendo los 120? ¿Estaban qué? Orando. No se nos puede olvidar eso, fundamental, por eso hice énfasis. El Señor siempre enseñó con sus palabras y con su testimonio la necesidad de orar en todo momento, y ellos estaban orando por esto, por el sustituto. Y miren que el mismo Pedro manifestaba cómo le pedían al Señor, le dicen: Señor,
Tú que conoces el corazón de todos, tú que conoces el corazón de cada uno, muéstranos cuál de estos dos debe asumir el ministerio apostólico. La oración era directa y concreta. Estaban pidiendo entonces la elección divina. Entonces uno lo que ve aquí es que la elección no era hecha de manera directa por los apóstoles. ¿Por quién era hecha la elección? Por el Señor. Era una elección divina. Y la suerte cayó entonces sobre nuestro amigo Matías y fue contado entonces con los 12. Hermanos, en aquella ocasión buscaban a uno, buscaban elegir a uno para reemplazar a un traidor. ¿Saben a cuántos se están buscando en el día de hoy? ¿Saben a cuántos se están buscando en el día de hoy? A muchos. A muchos. En esa ocasión a uno, pero hoy a muchos. Y no se les ocurre pensar que habían 120 y solamente ¿cuántos candidatos? 2. Eso que pasa desapercibido. De 120 solamente calificaban 2. ¿Cuántos en este momento estamos aquí? No sé cuántos. ¿Cuántos van a calificar entonces? Pero la pregunta no es si califica el del lado izquierdo, el del lado derecho, el del lado delante. La pregunta de cada uno de ustedes es, ¿y yo califico? Yo reúno los requisitos para ser candidato y estar en la obra del Señor. Recuerden que no es necesario que salgan y vendan por 30 monedas de plata. Ahorita lo dijimos, hay muchas maneras de estar traicionando al Señor. Hermanos, esa indiferencia en el desarrollo, en la vida cristiana, eso es una forma de traicionar al Salvador. Esa quietud, hermanos, es una forma de traicionar al Señor. No invitas a nadie, no le hablas a nadie, no compartes con nadie el evangelio. Es una forma de traicionar al Señor. O pregúntate entonces cuántas monedas estás esperando. ¿Cumples tú con los requisitos? Ahora, ya no tenemos que cumplir los requisitos plasmados aquí en esta porción de la palabra que vimos ahora que eran 2. Que hubieran tenido la experiencia desde el bautismo hasta la ascensión, y el otro era que fueran testigos de la resurrección. Nosotros hoy, los requisitos son otros, muy diferentes, mucho más sencillos. Ser un seguidor de Cristo. Recibir a Cristo como Señor y Salvador, ¿lo has hecho? ¿Te sientes un siervo o una sierva del Señor Jesucristo? Porque cuando tú le dices, Señor, yo acepto la obra que hiciste en la cruz por mí y te acepto como mi Señor, es para obedecerle. El concepto de que uno lo acepte como Señor es para uno no, lo que Él pida, no objetarle nada, sino obedecer. Ahora, ¿cumples ese requisito? Y recibirán poder cuando reciban el Espíritu Santo. Entonces tú me acabas de decir, cada uno de ustedes me dice, sí, yo he recibido a Cristo como mi Señor y Salvador. Entonces ya tienes el poder del Espíritu Santo. Entonces, hermanito y hermanita, ¿qué pasa? Porque entonces, si ya eres consciente que el Espíritu Santo mora en ti, si ya eres consciente que tienes poder de Dios en ti, lo único que queda para que estés quieto y que no hagas nada y que no hables y que no compartas el evangelio es que no lo quieres hacer.
Entonces simplemente dile: Señor, no quiero participar de tu obra misionera, no quiero compartir el evangelio. Y de pronto entonces aprendan de un personaje muy conocido por nosotros y simplemente dile al Señor: de malas, pero no quiero participar. Entonces, aquí, de acuerdo a la porción de hoy, califícate. Si tú sirves o calificas para ser el sustituto de alguien, o si tú calificas para ser sustituido. Tremenda reflexión. Pero hazlo con valor, hazlo con dignidad y hazlo de manera correcta con el Señor. Y califícate, dile: Señor, bueno, no, perdóname, pero yo quiero trabajar en tu obra y yo quiero que me tengas en cuenta como un candidato. Y yo lo quiero hacer. O simplemente reflexiona si calificas para ser sustituido. Y de pronto que tu nombre no diga Carlos Cardona, sino Carlos Judas tal cosa. Y ahí podrían ustedes hacer el ejercicio con el nombre de cada uno de ustedes. Es que me queda difícil caminar, transportarme, pero puedes hablar. Tienes un teléfono para convocar. ¿Por qué no abres tu casa? ¿Por qué no invitas? Tenemos toda la disposición, este varón de acá y este otro varón, para ir a sus casas. ¿Has sido testigo o no de lo que hacemos en el taller donde trabajas? ¿Has sido testiga de tu casa? Muchos acá. Ahora pregúntate: ¿has sido testigo ustedes dos, Gustavo y Carolina, de lo que hacemos en las casas? Ahora pregúntate: ¿por qué no abres tu casa? Mi hermanita, testiga también eres tú. Entonces hoy, haz la reflexión: bueno, ¿yo califico para qué? Buena reflexión: ¿para qué califico? ¿Para que me sustituyan o para sustituir o para ser candidato y pertenecer en la obra misionera? Ser un candidato para pertenecer a la obra misionera del Salvador Jesucristo. Hermano y hermanita, que tu quietud, que tu indiferencia, que tu pasividad no sean las características para que califiques aquí como un candidato que deba ser sustituido. Habla con el Señor. Habla con el Señor. Y de pronto direcciona tu oración al Señor en la forma en que estos personajes de la porción le decían: Señor, tú que conoces. Y le dices a título personal: Señor, tú que conoces mi corazón, sabes que yo quiero pertenecer, quiero trabajar en tu obra misionera. Tenme en cuenta, dile: tenme en cuenta. Por favor, colócame en el grupo de los candidatos. Es más, ni siquiera como un candidato, elígeme. Yo quiero trabajar en tu obra, pero hazlo de corazón, porque Él conoce los corazones de todos nosotros. Y pídele perdón si hasta el momento has mostrado una indiferencia en tu relación con el Señor. Pídele perdón de corazón. Y recuerda el Salmo 32, recuérdalo siempre: cuando confesé mi pecado, cuando abrí mi corazón a ti, tú me perdonaste. Y que esta porción entonces nos lleve a todos y cada uno de nosotros a querer participar de la obra misionera de nuestro Señor Jesucristo.